el capítulo 25, ya os lo dije el otro día, para mí es el gran capítulo de las hablas interiores, de las palabras interiores, y para mí supuso durante mucho tiempo un agotamiento mental. Porque de pronto, cada vez que se me ocurría una cosa, yo analizaba lo que era y al final dije, no, esto no puede ser. Corté el grifo y dije, a mí qué me importa. Yo, porque, no sé, me dio por autoexaminarme y yo dije, vamos, no sé, parecía que me estaba psicoanalizando. Entonces, cada vez que se me ocurría una cosa, y a la velocidad que se me ocurren a mí las cosas, imaginaos que hago también, pues está muy mal. Entonces dije, se acabó. Pero luego lo he vuelto a leer, yo creo que ya por otra madurez de otro asiento he entendido las cosas de muy distinta manera. Pero quiero decir con esto que si alguna se raya no pasa nada. Yo también me rayé en su día y no estoy tan mal. Es que estoy más o menos bien, ¿no? O sea, se pasa, se supera, no pasa nada. El argumento del capítulo, como os digo, son las hablas interiores de origen místico. Entonces, ella, dice en el epígrafe, trata cómo se entienden estas hablas que hace Dios al alma sin oírse. Ya empezamos. Sin oírse, ya empezamos. Yo decía, va, mientras no oiga nada, yo tranquila. No, pero es que esto pasa sin que se oiga. Ay, Dios mío. Pues anda que no se me ocurran a mí cosas. Sí, entonces no puedo distinguir porque yo pensaba que mientras no oiga nada, yo tranquila, ahora resulta que es que no se oye. Pues ya empezamos mal, Y en el capítulo, por supuesto, ella nos va a decir, aunque no lo diga en el título, cómo ella ha sido capaz de discernirlas en sí misma. Pues yo me puse a experimentar lo que ella decía y unos calentamientos mentales de cerebro horrorosos. Entonces, en el capítulo lo leéis, si entendéis algo que es estupendo, pero no os pongáis a hacer muchas pruebas porque tengo la experiencia de que cada uno agota. Aparte de que no hay muchas probabilidades, posibilidades sí, pero no hay muchas probabilidades de que encontréis en vuestra vida muchas hablas místicas, ¿no? Porque gracias a Dios, vamos, no gracias a Dios, desgraciadamente al revés, pues somos tan normalillos, pues que vamos, vivimos en la pura fe, el Señor nos habla por la Escritura, por los superiores, no hacemos ni caso, pero habla, en fin, nos va diciendo unas cosas, muchas hablas místicas no creo que tengamos para tener que discernir tanto, ¿no? Pero bueno, para ella había sido decisiva el habla mística del capítulo anterior, ¿no? Su primer arrobamiento. Palabra decisiva, misteriosa, de un origen impreciso, porque ella no sabe bien quién es el autor. Hombre, sí, Dios, suponemos, claro, sí, porque si no, imagínate, Dios. Pero le ocurre que a partir de ese momento, es un problema que ella tuvo. Por eso digo que nosotros no lo tenemos, no creo que lo tengamos, se vuelven muy frecuentes las hablas interiores, imaginaos qué fregado, porque no se oye, pero están. No sé, a la pobre le pasó de todo, ¿eh? Cuando ya se le arreglaban las cosas de los confesores, se le desordenaba lo de dentro, porque esto, a ver. En fin, las hablas interiores se vuelven muy frecuentes, de hecho ella dice muy ordinario. O sea, yo traduzco todos los días. Dice que son unas palabras muy formadas que no se oyen con los oídos corporales. Y aquí es donde empieza el lío. Porque si se oyen como me estáis oyendo hablar a mí, pues oigo o no oigo. Ya está. Tengo tapones que me los quiten, yo qué sé, oigo o no oigo. Pero si no se oyen con el oído corporal, ¿será mi imaginación calenturienta o qué será esto? Entonces la cosa se complica. Dice, no se oyen con los oídos corporales, pero entiéndense muy más claro que si se oyeran. Y dejarlas de entender, aunque mucho se resista, es por demás. O sea, tampoco te lo puedes quitar. Será una ocurrencia, me la quito de la cabeza, pero no se puede, si es esto, no se quita. Empeño vano, o sea, intentar quitarse la idea que se te ha ocurrido en la cabeza, pues no funciona. Obviamente, se trata de un hecho que se sale de lo normal y lo corriente. Entonces, ¿qué significa esto? Que si alguna vez tenéis una habla interior, no es una ocurrencia normal y corriente y la podréis distinguir. La podremos distinguir, o sea, quiero deciros que con esto pues que nadie se altere, nadie se estrese, será una habla interior, no será tu cabeza y punto. Porque si es una habla interior, la cosa es distinta y según dice aquí el padre Tomás Álvarez, que sabe estas cosas porque ha estudiado mucho a Santa Teresa,
es diferente de todo lo anterior, entonces se distingue. ¿Vale? Ya, sí. Si no lo entendéis, yo no tengo la culpa de no saber explicarlo mejor. A la santa le parece tan importante para entender su historia mística personal que se detiene a declararlo para que vuestra merced lo entienda. Porque sabía que el que leía el libro, el García de Toledo este bendito, no tenía ni nada, o sea, ni se enteraba de nada, el pobre, ¿no? Y se lo dice, pues eso, al pobre García de Toledo, que efectivamente de hablas místicas pues tampoco debía de tener muchas. De suerte que todo el capítulo va a ser una lección fuerte de un alto contenido místico y la expondrá en la intimidad dialogal del tú a tú con su lector favorito, que es el padre García de Toledo, y con el que tiene mucha confianza y que no... A ver, el padre García de Toledo tuvo la capacidad de no condenar el espíritu de la santa. De hecho, aprendió muchísimo de ella y acabó convertido en un alma de oración, en un gran místico, ¿no? Pero porque aprendió de ella. Era dominico, era un gran teólogo, pero lo que aprendió de ella no lo aprendió en ningún manual de teología, ¿no? Bueno, la santa lo expone en dos tiempos. Primero, aclara la naturaleza de sus hablas místicas y cómo discernirlas. Esto solamente va del número 1 al 14, o sea, súper largo. Y luego cuenta el episodio dramático de su agenda personal, lo que a ella le pasó, esto entre los números 14 y 22. Os cuento el esquema del capítulo, aquí nos lo presenta muy bien el padre Tomás. En el número 1 dice cómo es este hablar que Dios hace al alma. En el número 2 y los siguientes nos da sus criterios para discernirlo. A saber, primero, criterios psicológicos. Entre los números 3 y 9, del 3 al 9, criterios puramente psicológicos para asegurarnos de que no tenemos el espíritu un poco averiado. O sea, que psicológicamente estamos sanitos y no son cosas, o sea, porque hay enfermos mentales que también hay cosas. Y evidentemente no es el Espíritu Santo. Entonces ella nos da un criterio de discernimiento pues, para que de verdad sea el Espíritu Santo y no sea pues que estamos un poco flojillos mentalmente, ¿no? De los números 3 y 9. Después da entre los números 10 y 14 criterios teológicos para discernirlo también de posibles intervenciones diabólicas. Que no sea el demonio el que te hable, sino que sea Dios, claro. A mí no, como se le ocurre decirme algo, va a dar. Y luego de los números 14 a 22 presenta el drama que ella ha vivido en su interior, ¿no? Entre los 42 y 44 años de su edad, cuando le pasaban todas estas cosas y no lo entendía. Bueno, Ana, vamos a ver. Discernimiento de las almas místicas. Para discernir lo verdadero de lo falso, ella se encuentra con bastantes problemas, muy prácticos y muy normales, ya lo vamos a ver, porque tenía un gran sentido común y los pies en el suelo. Y entonces, el primer problema que se encuentra es lo novedoso y excepcional de esas hablas místicas que oye, pero no con los oídos corporales, sino muy en el espíritu. Y es el problema como si dijéramos, pues, de un discernimiento puramente psicológico. Eso, ¿es de verdad de Dios o me lo estoy imaginando yo, así de clarito, ¿no? Solo que ella lo vive en un contexto externo. Esto es importante para entender lo que le supuso a ella recibir esas hablas interiores y clarificar, ¿no? Por eso también tiene tanto empeño en clarificar. Ella vive en un ambiente religioso inficionado de pseudomísticos, alumbrados, herejes. El siglo XVI fue muy prolífico en este tipo de personas, ¿no? Y hay una cosa, una presencia en la sociedad de la Iglesia de España de ese tiempo, una presencia recelosa, tremenda de la Inquisición, ¿no? Entonces la Inquisición recela de todo, no se fía un pelo de nada. Entonces eso se masticaba en el ambiente y era el contexto en el que la gente vivía, ¿no?
Y ella es hija de su tiempo y de su ambiente, o sea, ella lo está oyendo continuamente, que hay casos que a unos les ponen el saberito, que a otros les queman, que a otros les matan con el garrote, o sea, pues lo que era la Inquisición. Vale, luego, después de estar 500 años encarcelados, al final, incluso después de muertos, les quemaban, si te morías en prisión, pues estabas condenado a la hoguera, te quemaban aunque ya estuviera muerto, pero claro, que ya se murió de geló. Da igual, si estaba condenado a la hoguera, pues se quemaba el cadáver en la hoguera, o sea, eran castigos como muy así. Y ella vive en ese ambiente religioso, es que era así. Entonces, ¿qué pasa? Que necesita por sí misma clarificar y explicar esto bien, ¿no? Es como una especie de necesidad personal. Al margen de que luego nos haya venido muy bien a los que hemos venido por detrás para intentar entender ciertas cosas, pero ella lo hace sobre todo por una necesidad personal, ¿no? De tranquilidad personal. Y luego, además de la Inquisición, estaban los petardos estos que tenía alrededor los asesores espirituales que no se enteraban de nada para completar el cuadro y llenarle a uno la vida de alegría, o sea, de optimismo. Tener una cosa, con esos amigos, ¿para qué quiere unos enemigos? Digo yo. Entonces, estos pobres asesores espirituales estaban obsesionados y muertos de miedo por el fantasma de las intervenciones diabólicas en el espíritu humano, que bueno, que sí que es verdad que el diablo interviene a veces, pero el pobre, según estos, estaría todo el día sin parar, o sea, una cantidad de trabajo, porque según esto estaba todo el día el diablo, dale que te pega a todo el mundo, pues tenía que estar exhausto, o sea, no tenía un minuto de descanso el diablo, el pobre hombre, digo pobre diablo. O sea, tenían todo el día estresado, yo me lo imagino en el siglo XVI, a tenor de lo que cuentan estos, con un estrés que se moría, el pobre diablo, porque no daba abasto para tentar todo lo que tenía que tentar. Era imposible. Y entonces, precisamente por este motivo del diablo y sus intervenciones diabólicas continuas, pues Santa Teresa tiene que intentar un segundo nivel de discernimiento, que es el nivel teológico, para decir que el pobre diablo, que no es que sea pobre, no que sea amigo mío, pero vamos, que llega un momento que hasta te daten al diablo y dices, qué estrés. Las 24 horas del día y de la noche, el pobre no le daba abasto para hacer todo lo que te dicen ellos que hacía, ¿no? Entonces ella recurre al nivel teológico para demostrar que no es intervención diabólica, ¿no? Y de paso para limpiar, lo digo con todo cariño porque luego eran buena gente, a los tontainas de los asesores de la superstición en que vivían. Es que llegaba un momento que ya no sabía si estornudabas tú o estornudaba el diablo en ti, o sea, era una cosa, todo, o sea, veían diablos por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, estos dos planos, psicológico y teológico, quedan perfectamente delimitados en la exposición que la santa hace en el texto, ¿no? El plano psicológico, lo plantea ante la complejidad y las posibles anomalías del psiquismo humano, ¿no? Como las hablas pueden ser aprehensión del mismo entendimiento, que podría carecer, o hablar el mismo espíritu a sí mismo. Esto no sé yo si puede ser, más a uno y me ha parecido que sí. Eso lo dice en el número 2. Y el segundo plano, el teológico, dice la santa, cuando es espíritu bueno o cuando es espíritu malo, ¿no? Cuando es espíritu bueno, lo he leído mal, o cuando es espíritu malo, el que está en el origen de las hablas interiores. Dado el supuesto entonces muy común y muy corriente de que el espíritu diabólico interviniera en el espíritu humano. El criterio fundamental en el que ella se apoya para distinguir, para el discernimiento psicológico, es la inconfundible fuerza operativa de estas hablas. O sea, lo que dicen sucede. Y si yo, por mí misma, pienso una cosa, no sucede. Yo digo ahora mismo, pues en el mismo caso de la afectividad, voy a remediar de raíz este problema, yo lo digo muy seria, me lo digo a mí misma, digo igual. Mientras que si es una palabra sustancial, una palabra interior, un habla de Dios, una locución que venga de Dios, se percibe eso y sucede absolutamente y justamente eso que se ha escuchado. Luego, la eficacia, cómo obran, es el signo más importante de discernimiento, para saberlo.
el criterio fundamental. Son palabras y obras. A la primera, dice ella, a la primera disponen un alma y la habilitan y enternecen y dan luz y regalan y quietan. Y si estaba con sequedad o alboroto y desasosiego de alma, como con la mano se le quita. Esto dice en el número 3. Nada de eso ocurre con los embrollos y las anomalías de nuestro psiquismo, no produce ese efecto. El criterio teológico frente a las posibles injerencias del demonio está en la diferencia que hay entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, de las palabras místicas y de las palabras diabólicas. A ver, dice ella en el número 10, cuando es demonio no solo no deja buenos efectos, sino que deja los malos. Deja una inquietud que no se sabe entender de dónde viene, sino que parece resiste el alma y se alborota y aflige sin saber de qué. Pienso si siente un espíritu a otro. Pero en definitiva, eso lo dice en el número 10 lo que acabo de leer. El criterio absoluto está, según ella, en la conformidad o disconformidad de esas palabras con la fe, con lo que tiene la Iglesia y con la verdad de la Sagrada Escritura. Nunca se puede recibir una locución que supuestamente venga de Dios que sea contraria al depósito de la fe, a los mandamientos de la Iglesia. Imaginaos que yo ahora digo que tengo una locución que me dice que acudir a la misa los domingos es una tontería solemne y que no vaya. Y voy y digo, dejo de acudir a misa los domingos porque me ha dicho Dios que es una tontería solemne y que no vaya. Y evidentemente eso no puede ser de Dios, porque no puede ir en contra del depósito de la fe, de la tradición, del magisterio de la Iglesia, de la verdad de la Escritura, o que de repente me descuelgo diciendo que no, que en la Eucaristía no está Jesucristo verdaderamente. Y os digo que me lo ha dicho el Espíritu Santo. Y me puede decir, tururú, pajarito. O te has rayado, o vete a psiquiatra, o te lo estás inventando. Nunca podemos decir que Dios privadamente nos diga algo contrario a las verdades reveladas y al depósito de la fe que la Iglesia custodia o a las verdades de la Escritura. Ha habido quien lo ha dicho en su momento, cuando no estaban definidas ciertas cosas, ¿no? Pero no han sido reconocidas como tales, ¿no? Pero que sepáis eso, que es uno de los criterios de discernimiento, ¿no? Dios nunca puede inspirar nada que sea contrario al magisterio de la Iglesia o a la verdad revelada en la Escritura. Dice ella que ante la más mínima discrepancia de la palabra interior con la Escritura, por ejemplo, ya, dice ella, no es menester andar a buscar señales ni qué espíritu es. Cuando ella habla de señales, quiere decir en este contexto, quiere decir criterios, ¿no? No es menester andar a buscar señales ni qué espíritu es, pues está tan clara esta señal para creer que es demonio, que si entonces todo el mundo me asegurase que es Dios, no lo creería. Tengo por muy cierto que el demonio no engañará ni lo permitirá Dios a alma que de ninguna cosa se fía de sí y está fortalecida en la fe, que entienda ella de sí que por un punto de ella moriría 1000 muertes. Es decir, para Santa Teresa no es posible la cacareada tantas veces separación entre la experiencia religiosa personal y la experiencia mística personal y la institución eclesial. El Espíritu Santo nunca, nunca, nunca va a obrar al margen de la Iglesia o en contra de lo que la Iglesia ha formulado y definido. Nunca. Hay gente que dice, bueno, eso lo dice la Iglesia, pero mi experiencia personal no se importa un bledo si no está dentro de lo que dice la Iglesia. Tu experiencia personal, que la disfrutes. Yo no quiero ni oírla. No me importa. Si es contraria a la Iglesia, no me interesa para nada.